Hola chingus, el día de hoy les traigo un nuevo video y les voy a hablar sobre el Hangul. Seguramente si eres amante de la cultura coreana has escuchado hablar sobre el Hangul y te preguntarás ¿qué es el Hangul? Pues bueno, hoy les voy a hablar sobre ello, así que vamos a comenzar con este video. El Hangul es el alfabeto coreano, el cual se creó en 1447 por el rey de la dinastía Joseon, el rey Seojeon, mejor conocido como Seojeon el Grande. En Corea, en la capital, que es Seúl, se encuentra una estatua de él en el centro. Esto porque, pues bueno, es muy respetado, muy admirado en Corea el rey, no solamente por ser un gran rey, sino de igual manera porque él creó el Hangul, como mencioné. Es muy admirado pues ya que antiguamente en Corea se utilizaba el lenguaje chino, los caracteres chinos, no tenían un lenguaje propio, ya que pues bueno, China era muy popular, entonces abarcaba gran territorio de Asia hasta la fecha, pero para entonces la forma de comunicarse en los vecinos de China dijeron, no, pues vamos a agarrarte tus caracteres chinos y los vamos a utilizar. Pero en Corea era complicado para las personas poder comunicarse, ya que los caracteres chinos eran complicados y para ello mayormente las personas de altos recursos, las personas de la clase dominante eran los que podían acceder a cómo aprender los caracteres chinos. Y sin embargo, las personas de las clases media o de la clase baja no podían hacerlo, ya que no tenían educación, no asistían a colegios para que ellos pudieran aprender los caracteres chinos. Solamente se podían comunicar a través de los caracteres chinos, de igual manera no era como que al 100% y no podían ni leerlo ni escribirlo. Por lo que Seojeon el Grande decidió hacer algo por su pueblo y dijo, no, yo tengo que hacer algo por mi pueblo para que ellos puedan comunicarse, ellos puedan expresarse de manera escrita, de manera hablada y puedan pues poder transmitir pues lo que ellos quieran expresar. Por lo que hizo un libro en donde pues por primera vez se mostraba el Hangul, por primera vez se estaba dando a conocer ello, que pues se volvería pues el idioma en Corea. Este libro se titula La voz adecuada para enseñar al pueblo. Como se aprecia en el título, es un título muy conmovedor, o sea, porque el gran Seojeon pensó mucho en su pueblo. Pues bien, para 1997 este libro se registró por la UNESCO, es decir, ya era como que legalmente registrado el idioma coreano, el Hangul. Y en este libro se aprecian 28 letras, las cuales son las que conforman a el Hangul. El 9 de octubre se establece como el Día del Hangul, esto para hacer conmemoración a la creación del Hangul. Y normalmente en las escuelas y en los colegios pues hacen como que una conmemoración, escribiendo poemas o haciendo eventos referentes al Hangul. Bueno, esto sería como que la base del Hangul, cómo se creó, su historia o un poquito de ello. Y pues de igual manera les voy a hablar sobre las 5 consonantes básicas. Cuando yo empecé a estudiar coreano, yo empecé viendo videos y decía, ok, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué es lo primero, no? Que aprendes o necesitas saber cuando estudias un idioma. Entonces dije, lo primero son los números y el alfabeto. Entonces yo empecé viendo videos y la verdad es que hubo un tiempo en el que yo dejé de estudiar el Hangul y hubo otro tiempo en el que yo ya estaba como que estresada de que no pasaba del Hangul y ya decía, no, es que ya pasaron tanto tiempo y no he podido avanzar del Hangul. Y pues bien, después de ello yo entonces ingresé a unos videos que imparte una
una profesora que es nativa de Corea, pero de igual manera habla español. En estos videos igual los puedes tomar en idiomas aparte del español, como lo es el inglés, el portugués y otros. Se me hizo súper de gran ayuda porque también, aparte de los videos que yo veía, ahora veía unas clases que proporcionaba esta profesora, pero aún así yo no podía todavía aprender el Hangul. Entonces posteriormente lo dejé como que en una pausa y ya después me volví a animar. Entonces ingresé a un curso en donde este curso me hizo maravillas. Este curso realmente me ayudó muchísimo porque me enseñaron cómo de una manera más sencilla poder aprenderme el Hangul. Hay una canción incluso que tienen del alfabeto coreano que es muy buena para aprendérselo, pero ni aún así yo no me aprendía el Hangul. Escuchaba la canción, la repetía, imprimí una hoja en donde venía todas las vocales y las consonantes del Hangul. De hecho aquí lo tengo. Esas son como que las vocales y aquí vienen las consonantes. Y lo cantaba, o sea, ellos lo cantan así y después así, o sea, así. Y yo no podía, pero en estos cursos que les estoy comentando lo enseñaron de una manera muy sencilla. Entonces dije, wow, si me hubieran enseñado desde un principio, yo no me hubiera dado por vencida, no sé, en algún momento y decir, ok, lo voy a dejar por este tiempo y después lo voy a volver a retomar. Bueno, igual porque influyó el hecho de que estaba ingresando a la universidad y demás. Un cambio drástico. Pues bien, les voy a compartir de una manera sencilla cómo poder aprenderse las consonantes del coreano. Y que créanme que a mí cuando lo conocí, cuando lo aprendí, dije, ay, me salvó la vida. Ojalá hubiera aprendido esto desde un principio. Las primeras 5 consonantes básicas es esta, que es Hyun, es como una L a la inversa. Después de ello es esta, que es la N y ahora es como que la L parada y es Nyon. Posteriormente la consonante que sigue es esta, que parece como un cuadradito, se pronuncia Myon y es la letra M. De ahí esta, que es como que la terminación de una casa, la parte de arriba de una casa, y se pronuncia como Shiot. Y sería la letra S y de igual manera la letra C. Y la última consonante es esta, que es como una bolita, y esta se pronuncia como N. Es complicado porque sobre todo en el español no tenemos algo que se asemeje a ese sonido, pero es como que como que tu boca la cierras y como que haces una sonrisa, provocando el sonido así como de Esta última, que es la bolita, es utilizada mayormente para las vocales. Cuando están solas las vocales se le añade esta letra, que vendría siendo como simbolizando una H. Aquí podemos ver con las vocales. Bueno, la parte que viene es un poquito más complicada, ya que de las consonantes que acabo de mencionar van a partir otras consonantes, y es la manera sencilla que deberíamos de conocer en un principio para poder aprender de una manera más tranquila o con una velocidad más rápida para poder aprender. Al menos en mi caso así fue, espero que para ustedes igual. Pues bien, de la letra G, que es Hyun, le vamos a agregar ahora, que es esta, como que una L invertida, le vamos a agregar ahora como que otro palito y va a quedar como una C cuadrada. Y esta letra, que es como la C cuadrada, es esta y es la D y se pronuncia como Dio. De la letra D ahora va a partir, ya le agregamos otro palito, ahora le vamos a agregar un palito más en la parte del medio, quedando como una E cuadrada de esta manera. Y esta va a ser la letra T y es como Tio.
De esta letra, que es la D, que parece una C cuadrada, vamos a partir de ella para hacer la L o la R. En Corea no usan R, usan L. Pero de igual manera para nosotros va a ser utilizada como L y R. Y ahora se le va a agregar, ya tiene la C en la parte de arriba, ahora se le va a agregar en la parte de abajo, perdón. En la parte de arriba ahora se le va a agregar como que otra C, pero invertida. Y les digo, no sé si ya les mencioné, pero igual es muy importante saber que antes de que tú quieras aprender el coreano, ten en cuenta que la manera correcta de escribirlo es de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Para todas las letras esa es la manera correcta. Yo sé que probablemente en un principio se nos haga complicado seguir esa secuencia, ese orden de arriba a abajo y de izquierda a derecha, pero esa es la manera correcta. Por ejemplo, a mí en un principio me era más fácil escribirlo así como sea, ¿no? Pero sí es importante que pues para mejorar nuestra escritura lo intentemos hacer de la manera correcta. Y otra letra que igual nos vamos a basar de la D es la Sangyeon, creo que así se pronuncia. Sangyeon, más o menos así se pronuncia. Y esta es como que la doble C, o sea, Sang significa doble, como San doble C. Sangyeon. Y es como esta, pero ahora le vas a añadir una al lado. Otra de las primeras 5 consonantes que vimos fue la letra M, que les dije es como un cuadradito. Aquí está, es esta, y de ella vamos a partir. Ahora al cuadradito le vamos a agregar como que dos palitos en la parte de los laterales. Va a quedar como de esta manera. De esta manera debe quedar. De este cuadrado ahora va a pasar a este. Y esta es la letra B y es como biop. Después de igual manera partiendo de la M, que es como un cuadrado, vamos a aprender esta. Y esta es como piop. Está el cuadrado en la parte de en medio, que es como que la M, pero sobresalen unas rayitas a sus laterales. Después nos vamos a basar de esta, que es la D, y ahora va a ser igual a ella, pero le vamos a agregar una a su lado, como lo mismo que pasó anteriormente con la letra D. Ahora es con la letra B. Le vamos a agregar un acompañante igualito a su lado y va a ser Sangbyop, que como dije anteriormente, Sang es doble. La siguiente consonante que les mencioné en un principio, que eran de las 5 básicas, es la S. Es la S. Recuerden, se pronuncia shut, como shut, más o menos. Y de ella vamos a partir para hacer la J, que sería más o menos como una K dormida. No sé si se aprecie, pero a la S ahora le vamos a agregar un palito en la parte de arriba y va a ser la letra J, que se pronuncia J. De la K, que es como la dormidita, que es la J. Ahora va a partir esta, y pues bueno, esta es como CH y se pronuncia como shut, shut, más o menos así. Y ahora vamos a hacer una doble S, que es así, como que la casita, y va a ser Sangseot, Sangseot, más o menos así. Esa es doble S. Ahora una doble J, que sería como la K dormida, lo mismo. Vamos a hacer un compañero idéntico y lo vamos a poner al lado. Este se pronuncia como Sanghyot, Sanghyot, o sea, doble J. Y ya por último, que sería la bolita, que es como una H en las vocales. O sea, si tú vas a poner una vocal sola, le agregas esto. O de igual manera, si al terminar no sé, una palabra que tú quieras escribir, la vocal termina sola, pues le agregas
esto, que sería como la H. Y ahora sí, este sí es H, que es como que lo que sigue de este. A esa bolita se le va a agregar un palo grande y después un palo más chico. Y va a ser como cute. Por mi parte sería todo en este video. Espero que se propongan a estudiar el Hangul y que lo logren dominar. Eso sería todo. Y ¡annyeong!